Suquicosis es una presentación de Superautos Doral. Martes 7 de noviembre estamos en Suquicosis, programa que es hecho desde Caracas, Venezuela. Aquí está el señor Claudio Fermín, que no necesita presentación porque Claudio en política en Venezuela tiene, bueno, kilómetros. Ya ha estado candidato presidencial, alcalde, un jefe de la política, porque además Claudio, una de las cosas que hay que reconocerle es que es coherente. Eso cuesta muchísimo ahorita. ¿Por qué es tan difícil seguir el pensamiento que uno tiene y transmitirlo y comunicarlo sin tanto enredo? Porque aquí estamos viviendo en Venezuela un liderazgo que no explica, no comunica y que hace unas cosas como si la gente fuera gafa, ¿no? No agarran hay unos partidos que no van a las elecciones y por debajo tienen candidatos y como si la gente no se diera cuenta de eso. Y ahí, bueno, todo este conflicto de bajo ánimo del país que siente que se acabó todo, que nos van a ganar, que no se marcha, no se vota, la abstención, que es la peor de las políticas, tiene mucho que ver con que el liderazgo no se explica, no discute, no debate. Bueno, Kiko, gusto verte, muchísimo gusto verte y además que sea en una conversación sobre las cosas que conversamos a diario en la cocina de la casa, en la panadería, en la oficina. Todos estamos tan preocupados con la cosa política. Yo quisiera ensayar una respuesta empezando por lo siguiente. El 15 de octubre fueron unos resultados, hablo desde mi cuarto, yo en mi cuarto viendo los resultados del 15 de octubre, realmente desconcertantes. Pero yo creo que Maduro sabe, el presidente sabe, que eso no fue un plebiscito a su favor, porque el país está muy mal. Él es un presidente deficiente. Allí ese resultado tuvo mucho que ver, en mi opinión, con el desconcierto, con la confusión. Hubo un debate, Kiko, de unos 4 o 5 meses, factores de oposición, discutiendo si iban o si no iban a las regionales. Claro, quien es el espectador de esa discusión, que somos los ciudadanos, dicen, bueno, si hay una gente diciendo que no debe irse, es porque debe tener algo malo, seguramente no es tan bueno ir. Se fue creando una especie de duda sobre la conveniencia ética, política de ir o no ir, y después que unos resolvieron ir, entonces surgió otra sorpresa. Había un abstencionismo militante y un país en el que, al menos el país que yo recorro, en el que la mayoría, no voy a entrar en números, 70, 80, 85, la mayoría protesta la manera como vivimos hoy, está descontento. Bueno, ¿por qué el gobierno gana? Bueno, porque la mitad fuimos a votar y la otra mitad se abstuvo. De tal manera que usted puede meter en la explicación del resultado las trampas del gobierno, la desinformación, la confusión de la gente, muchas variables, muchísimas, los candidatos, pero sin duda que una variable, y en mi opinión la de más peso, fue la abstención. Gente que se abstuvo no por indiferente, no porque fueran dudosos en cuanto hacia dónde debe ir el país, sino porque sintieron que eso era lo ético. Les metieron en la cabeza que lo puro, lo pulcro, era no votar. Entonces, este es un debate sumamente peligroso porque además en el 2005 ya la abstención produjo una Asamblea Nacional donde el 100% de los diputados eran del chavismo. Eso no tiene nada de malo si hubiese sido una elección. No, el problema está en que eso no era el país no pensaba así, sino que el país fue empujado a creer que lo ético era no votar, y eso fue el 2005. Luego el 15 de octubre de nuevo la abstención. Y para traerlo al día de hoy, que es el fondo de tu pregunta, yo me pregunto, ¿qué razón existe para repetir una estrategia que lo que le ha dejado al país es daño, atraso, desproporción entre la representación pública y el sentimiento nacional? Yo no acabo de entender por qué hay gente que están proponiendo no votar. Por eso yo recomiendo ir a votar. Yo creo que el camino correcto es participar. Yo creo que cruzados de brazos no hacemos absolutamente nada. Así que la abstención lo único que le deja a los pueblos es malos gobiernos. La abstención que lo único que le deja a las sociedades es una representación sesgada de un solo lado, y eso crea después que termina la elección, eso crea un gran conflicto, porque toda aquella gente que no fue a votar
Al pasar un mes, al pasar 3 meses, se dan cuenta que no tienen representación. Se dan cuenta que están condenados simplemente a la protesta y eso va aumentando los niveles de confrontación. Así que por el bien de la convivencia, por el bien de la cohabitación y además para que logremos el cambio, yo recomiendo votar el cambio total. Queremos un cambio integral. Ahora, ¿cómo es eso que usted va a cambiar integralmente las instituciones públicas y va a dejar las gobernaciones como están y va a dejar las alcaldías como están? No tiene sentido. Claro. Entonces yo sí, Kiko, yo recomiendo ir a votar. Yo creo en la institución del voto, creo que le están haciendo muchísimo daño al voto el gobierno, que lo desestimula, el Consejo Electoral, que desinforma, que tiene ventajismo, que hace sus trampas, sus trácalas, y los llamados a la abstención que le quitan valor al voto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos, que lo único que tenemos es el voto? ¿Qué nos queda? Esperar una intervención extranjera. No solamente que eso éticamente, en mi opinión, es indigno, sino que es iluso. Esperar un golpe de Estado, eso yo creo que, aunque más ingenuo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Usted puede tener la sensación, salimos de esto, pero eso va a traer muertes, conflictos, odios. Eso va a traer el derrumbe definitivo del Estado de Derecho. Entonces, lo único, estoy hablando en teoría, pues, lo único que a los ciudadanos nos queda es el voto. Que hay dificultades para ejercerlo, que hay tropiezos, que hay ventajismo. Pues de eso se trata la lucha contra el autoritarismo. Claro, la lucha contra el autoritarismo no es fácil. Así que a mí sí me parece que el voto es bueno y redondeo esta mini cadena, perdona que me extendí, pero la redondeo diciendo que yo felicito, Kiko, a todos los que se han postulado. Muchas gracias. No, en serio, yo le hago un reconocimiento a todos los venezolanos, más allá de nuestra amistad, a todos los venezolanos que se han postulado porque están dando la cara y están diciendo que están dispuestos a enfrentar dificultades, que quieren materializar sus ideas, pero el que no se postula, el que tiene unas ideas pero dice, yo trabajo por mis ideas pero hasta aquí, el que fue a la calle y protestó y reclamó y denunció e hizo huelga de hambre y estuvo con su coraje desafiando la represión, mi pregunta es, ¿y va a dejar la dirigencia por la mitad? No estaba luchando por el cambio. Claro. Yo creo que la manera de materializar el cambio, es decir, de contar, de hacerlo práctico, es el voto. Claudio, vamos a ir al corte. Tú sabes que he estado en bastantes entrevistas estos días y me consigo, hay algunos entrevistadores, periodistas que agarran chiqui. No, tú vas a decir una idea y te tiran otra pregunta y uno se las arregla para decir el discurso. Pero digo, voy a hablar, Claudio, para que desarrolle la idea. Me extendí, pero es que es tan importante para mí decir que el voto es algo muy elevado. Ya lo dijiste y lo vamos a repetir a la saciedad, pero cuando regresemos. Vamos. Seguro. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con Claudio Fermín, siempre saludando a mi amada Carla Angola, la Lola, la quiero mucho, y a Carlos Acosta, que es mi amigo, mi compañero de oficio, porque además nosotros salimos en su programa, Aló, buenas noches, allá en Miami, en Comcast, Canal 81. Claudio Fermín, Claudio, fíjate, anoche, llego a la casa cansadísimo de toda la jornada, y me pongo a revisar el teléfono, porque si uno, ya creo que soy adicto, entonces estoy el día viendo de que me mandan mensajes, y veo en la página de Voluntad Popular, en el chat de Voluntad Popular, un video de Freddy Guevara que me emocionó. Oye, lo dijo con tanta honestidad, con tanto dolor, con muchísima emoción, fe, confianza sobre pelear. Me encantó lo que dijo. Yo le escribí, Freddy Guevara, estoy contigo, mi respeto, me siento orgulloso de eso que dijiste. Recomiendo que lo vean, está en las redes. Y entonces, claro, estoy en la página de Voluntad Popular y veo tan live las cosas. Y empiezo a ver Freddy, traidor, Freddy, la resistencia, no dejaste votado, asesino, cosas, una cantidad de improperios como los que me ponen a mí o te ponen a ti. O a cualquiera que no piense como el otro.
Pero me doy cuenta, como tú sabes que yo sé de redes, y empiezo a ver, este tiene 3 seguidores, este tiene 2 seguidores, mira empiezo a ver laboratorios, puros laboratorios, que hacen creer a la gente que hay una mayoría que está en una política, pero resulta que es una mayoría o inventada o inflada, no es real. Son el gobierno, algunos partidos, qué sé yo, hay una puesta en escena ahí que a todo el que diga A o B le van a dar. ¿Para qué? Para generar una idea de división. Eso, por supuesto, es un objetivo del gobierno. Cuando Guanipa le dice a Manuel Rosales, nos traicionaste porque yo gané y ahora te presentaste, eres un vendido, no está haciendo algo justo, porque no está respetando a Manuel Rosales, que cuando perdió con él, su esposa Evelyn salió, hizo cuñas a respaldarlo, no como Primero Justicia en Aragua, que hizo todo lo contrario. Y entonces, en vez de decir, bueno, él cree en las elecciones, es una característica de su pensamiento, y decir, bueno, lo respeto, sale a darle por todo. Entonces, hay una división inventada, aparte de las diferencias que podamos tener, hay una intención del gobierno de que la parte radical anule la parte electoral, la que quiere participar, y que entre todos nos volvamos un desastre para que él pueda hacer sus elecciones presidenciales sin problema. Pero uno se lo dice al liderazgo, se lo dice al país, se lo dice a la gente, miren, un momentico, no se presten para esto. Y hay gente que se engancha. Tú le puedes decir, mire, esto es mentira, esto es una trampa. Y se enganchan, chicos. Porque creo que, como nunca decimos la verdad, siempre somos incoherentes, hacemos ruido, la gente cree que le estamos mintiendo, inclusive cuando le decimos la verdad. Pero hay que quitar ese paredón ficticio que hay en las redes para obligar, que humilla el liderazgo, eso hay que pararlo. Eso hay que detenerlo. Con todos los errores que tenga la mutua y el liderazgo, hay que obligar al liderazgo a que discuta, a que le hable el país y asuma la política. Pero nunca destruyéndolo, porque destruyéndolo, ahí sí, bueno, somos los que estamos, tampoco es que ahí vienen nuevas generaciones, no, lo que estamos somos. Yo, como decía la Biblia, yo arrío los bueyes que tengo. ¿Qué opinas tú de esto? Kiko, ciertamente tú eres un especialista en redes, eres un especialista en comunicación social, te ha tocado dirigir periódicos, te ha tocado fundar experiencias comunicacionales, televisora, experiencias digitales, y sabes de eso, conoces el monstruo por dentro. Pero, sin embargo, mi percepción es que cuando ocurren las redes, incluidos los laboratorios, eso no es más que una réplica de lo que pasa en la sociedad. Porque en la sociedad hay gentes quienes militan en un partido, militan en otro, otros son independientes, u otros son anti algo. Por ejemplo, el antiabequismo, o el antichavismo, o es decir, todos los anti que tienen su combustible de odio y de prejuicio, en el fondo son modelos de laboratorio, es decir, yo exagero a aquel a quien odio, trato de malponerlo, y la polarización nos ha traído un daño terrible, que es que en la polarización ya la gente, o hay gente, muchas gentes, que no solo luchan por predicar sus ideas, que no solo luchan por alcanzar el triunfo para tener una posición para instrumentar su proyecto, sino que hay gente que cree que su triunfo es el exterminio del otro. En Venezuela hay gente hoy, y tú lo sabes como yo también los he constatado y los vi, y los veo, y muchas son personas muy queridas, pero tienen una manera de pensar. Hay gente que cree que si no existiese el chavismo, nuestro país iría de lo mejor. Como hay chavistas que creen que si no existiésemos los de oposición, el país iría sin tropiezo. Pues ambos están en un mundo irreal, porque el chavismo existe y nosotros también. Es decir, si un líder político no tiene la adultez para entender que el mundo no es el que él quiere, yo he visto, está mal, yo he visto gente que se hacen una idea de un mundo sin chavistas o sin la MUD, o cualquier combinación, o chavistas que se hacen una idea de un mundo sin este y sin aquel. Lo cierto es que Venezuela hoy se atomizó políticamente. Aquella capacidad que tuvieron COPEI, Acción Democrática, el MAS, Causa R, de convocar 4 referentes políticos, uno era más grande, otro más menos, otros 2 pequeños, pero ese mundo que duró unos 15, 20 años, donde unos 4 referentes políticos convocaban al 80% del país, ese mundo no existe hoy. La vida política venezolana está muy atomizada,
sumamente atomizada. Algunos creen que es que los partidos han fracasado. Yo pienso es que la sociedad está más alerta, ha habido muchas frustraciones, ha habido nuevas emergencias generacionales, es un cúmulo de razones que hacen que se atomice, y como el descontento es tan profundo, porque estos compatriotas nuestros que tienen 19 años dirigiendo el país, destruyeron la economía, destruyeron las instituciones, sembraron el odio. Usted no tiene porque aquel tiene. Venezuela está en el 8º subsótano de los problemas y de los conflictos. La gente está tan frustrada que entonces es muy fácil querer ser líder capitalizando el descontento. ¿Cómo capitalizo el descontento? ¿Cómo le digo a aquel que el que representa su frustración soy yo? Y eso ha llevado a los discursos maximalistas, eso ha llevado al discurso de todo o nada. Si alguien ofrece que va a salir de Maduro en las próximas elecciones, el otro dice no, en un referéndum. Y yo mañana. Ese es el más avispado, ese se lleva las palmas, ¿no? Entonces, el discurso político hoy, no solamente que está muy atomizado porque hay nuevos factores sociales, es una sociedad distinta, sino porque hay un apetito, hay una hambruna de buena parte del liderazgo de captar ese descontento, y cree que el descontento lo capta con un discurso que le ponga fuego a la candela. Yo prefiero el viejo canon, yo prefiero escuchar a cada quien su propuesta, a cada quien sus ideas, y que la sociedad escoja, pero eso se considera hoy muy conservador. Bien. Entonces, hay que tener mucha fuerza espiritual, Kiko, hay que tener muchísima entereza y confianza en lo que uno predica, incluso exponiéndote a que no alcances el triunfo, para mantenerte en tus cabales. El político, o nosotros los políticos... Quédate en los políticos. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Claudio, que está compartiendo con nosotros sus reflexiones, que espero les sirvan a ustedes. Ya regresamos. Seguimos con Claudio Fermín. Claudio, fíjate, la política, a mucha gente le da asco a los políticos. No me gusta eso. Pero resulta que la política es uno de los ejercicios de actividad humana que exige mayor inteligencia, porque tienes que ver qué piensa el otro, qué jugada te hace, cuáles son las situaciones, el momento, leer a la gente, sus necesidades, y no la puedes resolver con a mí me gusta esto, como dices tú, o yo opino esto. Tienes que ver la realidad. Si tú no haces un diagnóstico de la realidad exacto, o que se acerque a la verdad, pues te equivocas. Entonces el gobierno tiene esta situación de caos horrible que tú has descrito, que es peor porque la gente come de la basura y se angustia. El gobierno ha descubierto un método, una estrategia para dentro de ese desastre que vivimos como país, bueno, perpetuarse. Porque obtiene victorias, y las victorias las obtiene frente a las deficiencias de sus adversarios. Bueno, agarró, le dio duro a la calle, represión dura, 130 muertos, venció a quienes querían detener la Asamblea Constituyente en términos reales, aunque la calle no solo fue la parte de los trancazos, la calle tuvo una cosa hermosa de protestas, de gente que es de las más importantes en la historia de Venezuela, y que produjo la solidaridad del mundo, cuando vieron a la señora de la tanqueta, al violinista, a las mujeres que searon sus senos, a los jubilados, todo eso produjo un impacto enorme y es muy bonito. Pero hubo errores, y entonces Maduro se aprovecha el error. Y a partir de ahí, bueno, nos ha llevado para la pieza, como se dice, ¿no? Elecciones a cada rato, nos divide, tiene la idea de elección presidencial, aumenta el sueldo, saca el billete de 100 bolívares. A nosotros no está movido, pero está diseñando. Primero, metiendo preso a Freddy Guevara y amenazando a Voluntad Popular y a Primera Justicia de sacarlos del juego, de sacarlos de la vía legal, está como diseñando su propia oposición. Y no es que nosotros, que somos partidarios de las elecciones, estemos en ese juego, pero ellos sí, ellos nos hacen ver como que somos sus aliados y no lo somos, porque cuestionamos eso. Y es un plan duro, perverso, pero inteligente. Y el liderazgo opositor no lo descifra, o sea, se queda pegado en sus propios mitos. Eso es la juramentación. No me juramento porque es un problema de dignidad, de ética. Eso no es un problema de eso. Porque los gobernadores, todos los gobernadores, los que se fueron comentados son dignos, combativos y han demostrado pelear. Pero nosotros caemos en nuestra propia trampa. No nos damos cuenta que nos pusieron un peine, un anzuelo, y en vez de dar la vuelta para no tragárnoslo, lo mordimos.
Pero eso denota una oposición, chico, muy primitiva frente a un gobierno que es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo le subimos el nivel a la política? Mire, los venezolanos estamos hoy en un problema, tú mencionaste una cosa fatal, tétrica, comiendo de la basura. Y les digo, eso no es un lugar común, es comiendo de la basura literalmente. La economía destruida, las unidades de producción casi que inexistentes. Usted pasa por Tinaquillo, por Valencia, por Katia, antes llena de zapaterías, o por el cementerio, antes lleno de textileras, o por San Juan, antes lleno de fábricas de cartón, o por Macarao, aquí en Caracas, antes lleno de industria del plástico. Nada de eso existe, nada de eso existe. El plantel productivo venezolano se vino abajo, la conflictividad está muy alta, la inseguridad también, las instituciones pues no existen, no hay división de poderes, no hay división del trabajo, es decir, es una anarquía controlada por el monopolio del poder. Y eso es muy grave, es decir, es un país en subasta, 2 refinerías, uno para los chinos, otro para los rusos. Aquí antes, cuando unos muchachos ingenieros tenían 15, 20 años de graduado, Kiko, montaban su compañía de consultoría, de geología, de estudio de suelos, de construcción, de ingeniería civil o electricista, y bueno, y empezaban a contratar. Y así como la educación en Venezuela, el liceo, la universidad, se convirtió en un mecanismo de movilidad social, los contratos públicos de obras públicas al ingeniero, al arquitecto, al contratista se convirtieron en un elemento de movilidad social. La gente se independizaba porque se iba a construir 15 casas, una carretera, o iba a hacer una finca. Bueno, en Venezuela hoy los contratos públicos los hacen los bielorrusos, los iraníes, los chinos, los rusos, los brasileños que hacen toda la infraestructura. Es decir, es un país en subasta. Y eso es muy grave, la economía, la inseguridad, pero hay un problema. El preámbulo quizás fue demasiado largo. Hay un problema que es el que tiene que ver con la respuesta que quiero ensayar para tu pregunta. ¿Qué es tan grave o peor que todo eso? Aquí en nuestro país hoy los adecos andan con adecos, los masistas con masistas, los chavistas con chavistas, los copellanos con copellanos, los periodistas con periodistas, los empresarios con empresarios, cada oveja con su pareja. Es decir, esto parece una pensión donde la gente entra y no llega a la cocina, ni a la sala, ni al comedor, sino que la gente entra, se mete en su pieza y se tranca. Es decir, hemos perdido el concepto de la interrelación, el concepto de nación está en crisis. Pareciera que no nos interesa ser una nación, sino que cada quien tiene su cuota. ¿Y cómo sobrevivo? Y ese sentido de aislacionismo, ese pequeño rompecabezas donde yo soy tan solo una pieza, tengo la impresión que los diferentes factores de oposición lo han absorbido, se han mimetizado en eso. Y realmente se siente cada uno de ellos un mundo distinto. El justiciero, el demente, el adeco, el comunicador, el irreverente. Y yo creo que deberíamos recuperar de este mundo crítico de la oposición, que es un gran patrimonio hacia el futuro, porque este es el mundo que quiere la libertad, este es el mundo que quiere el Estado de Derecho, este es el mundo que quiere la inversión privada, este es el mundo que quiere la ciencia, la tecnología, el conocimiento, este es el mundo que quiere la descentralización. Entonces, todas estas piezas deberían inteligenciarse y ser un poco más humildes, y aceptarse los unos a los otros. Cuando la Mesa de la Unidad empezó, Kiko, yo era muy optimista, porque yo decía, esto va a ser un ensayo, un embrión de un proyecto de unidad nacional, y se quedó simplemente en un pequeño pacto electoral. Todavía tiene muchas cosas que hacer, pero ha ido retrocediendo. Entonces, creo que no basta con salir de Maduro, eso es necesario. No basta con salir de este régimen autoritario, eso es necesario. Tenemos que ensayar el país que somos. Si usted va a querer salir de Maduro, pero usted va a decretar que el chavismo no existe, o si usted representa una tercera vía y usted va a decretar que no existe ni el chavismo ni la MUD, bueno, ¿y cuál es su país? Porque su país es el que no existe. Entonces yo creo que todas estas aproximaciones de cooperación, de entendimiento, de reconciliación, que son vistos como traición por los más radicales, que son vistos como entreguistas o como ambiguos, porque vi a fulano hablando con un chavista, o si eres chavista, vi a fulano hablando con alguien que es adeco o justiciero. Fue amigo de Juan Barreto. Algo así, pues, ¿no? Entonces, hay unas visiones que son visiones enfermizas de la sociedad, y en estos tiempos electorales como el que estamos viviendo, eso se exacerba. Eso se exacerba porque se supone que tú tienes que ser químicamente puro para merecer el voto del otro. Así que
es un poco extraño que en un momento de fragor electoral estemos haciendo estas reflexiones, pero yo sí creo que el país está muy dividido, no solo políticamente, sino que el país está hundido en cosas muy primitivas y que hace falta una aproximación de reconciliación, de respeto, de entendimiento. A mí no me da vergüenza, yo lo declaro. Yo me siento feliz con mis amigos chavistas, mis amigos adecos, copellanos, justicieros de un nuevo tiempo, o los que no son de nada, son mis amigos, son mi patrimonio, son mis compatriotas. Bueno, hay gente que le da vergüenza decir que tiene un amigo copellano o que tiene un amigo de Podemos. Entonces, eso es una enfermedad. A eso nos ha llevado este odio. Así es. Entonces, ojalá que en estas elecciones, ustedes que son candidatos a alcaldes, que es lo más cercano a la comunidad, y que los líderes políticos que están planteando un cambio, sobre todo los que venimos del campo opositor, comprendamos que uno de los grandes cambios que hay que hacer es succionar todo ese veneno que se ha inyectado de odio, de retaliación, de venganza, de segregación. Tenemos un problema grave de segregación. Casi que de racismo, pero ideológico. Casi que de racismo. Entonces, ojalá pues que los venezolanos podamos superar eso. No solo que tengamos una buena alcaldía, 20 buenos alcaldes o un mejor presidente, sino que seamos una nación. Claro. Somos 30 millones, Kiko. Nosotros todos cabemos en Ciudad de México, somos un paisito. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo por salir de toda esta nube de odio, de fanatismo que nos ha invadido. Comparto esto. Fíjate. Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar con nosotros y que espero que la gente que está en Miami, que ve las cosas un poco de lejos, porque no está aquí, es distinto, pero vive preocupada, que ama su país, pueda balancear, discutir estas cosas que estamos hablando aquí, que son un contraste, porque a veces uno se mete en las redes y ve otra cosa, y yo se lo digo claro. Jesús Medina, periodista de Dollar Today, periodista, trabajador gráfico, que se metió, tú sabes, hace un trabajo en las cárceles donde estuvieron. Tocorón. Lo desaparecieron, se desapareció. Amaneció anoche en la carretera Caracas-La Guaira. Desnudo y golpeado. Golpeado. Y parece que lo que lo secuestraron tenían comportamientos como de policía. Yo no sé si de ahora o después, porque tú sabes que eso lo dice mucha gente que se secuestra, que son un modo operando muy ordenado, muy parecidos, muy dinámicas, parecidas a las policiales. Pero que el país tiene que exigir que esto se aclare. ¿Qué es esto, chicos? Toda esta crisis económica, pero ahora estos comportamientos gangsteriles, de mafia, de paramilitarismo, de todas esas cosas horribles, oye, que si se instala aquí, bueno, ya es mucho lo que hay, sí, pero que es horror. Si dejamos que eso corra, no. Tú lo que dices, esa segregación de país que tenemos, más estas cosas delincuenciales, horrorosas. Hay miedo, hay terror. Es verdad que hay terrorismo dolorosamente en el mundo de hoy, en el siglo XXI, desde el siglo pasado, hay terrorismo. Hay gente que mata, que cree que la solución es el exterminio del otro, y como no lo puede hacer a través del Estado de Derecho, porque está prohibido matar a otro, pues lo hacen por las vías ilegales, que es el terrorismo, que es matar al enemigo. Y el terrorismo está proscrito. El drama en Venezuela, Kiko, y me duele decir esto, es que muchos venezolanos piensan que ese terrorismo es auspiciado por el Estado. Eso es. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Nos vemos mañana aquí en Kikosis. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.